Buenas tardes a todos. Desde el Centro Espírita de Ponent queremos agradecer vuestra presencia, la vuestra compañía. También agradecer a Santi por hablar un poco de las consecuencias que puede tener el coronavirus o COVID-19, como le dicen. Y entonces pues haremos esta conferencia, la escucharemos y al terminar o antes, si queréis hacer alguna pregunta, la colocáis en el chat y las recogerá el Javier, que al final las trasladará al Santi. A todos, queridos amigos, queridas amigas, hermanos en el ideal espírita, agradecemos encarecidamente la oportunidad que nos brinda el matrimonio de Rafael Rocaspana e Inés Jové. Inés Jové, Rafael Rocaspana. Sin olvidarnos a la vez también de los que en esa zona, de ese rincón de nuestro querido país, iniciaron desde muy temprano una actividad extraordinaria que con el paso de los años se está convirtiendo en lo que es la realidad de este momento presente. A quienes nos referimos naturalmente es a Joana Barón y a Enric Lázaro, aquel matrimonio que ya en los años, cuando tuvimos oportunidad de conocernos, alrededor de los años 80, ya desarrollaban una tarea en común, puesto que su presencia, o por lo menos su hogar, era siempre un hogar de visita obligado por todos aquellos que buscaban reforzar su condición en la fe o buscaban respuestas simplemente que a través de la mediunidad de Joana, como de la perspicacia y de la perseverancia de Enrique, ofrecían a todos los que llamaban a su puerta en busca de auxilio. Joana, además, aparte de medium y de ser ambos unos intérpretes excelentes de la codificación kardeciana, era medium pasista, por lo que trataba siempre de aliviar las dolencias físicas, las dolencias morales de todos aquellos que reclamaban su atención. En vistas de aquello, es bien cierto, toda siembra bien realizada se corresponde con una cosecha en el momento determinado. Ellos realizaron una siembra extraordinaria a lo largo de todas aquellas décadas, máxime siendo que después del accidente sufrido por Enrique Lázaro, que lo postró en una silla de ruedas para el resto de la existencia física, se convirtieron, además, como testimonios vivos de la fe que les proporcionaba la creencia en la inmortalidad de los espíritus, la comunicabilidad con el mundo de los espíritus, la reencarnación, ni que decir, por supuesto, la creencia en el Creador Supremo, la máxima inteligencia que preside causa primera de todas las cosas, según definieron los espíritus a Kardec en la primera pregunta del libro de los espíritus. Y toda siembra, bien realizada, bien ejecutada, como decimos, tiene su justa correspondencia. Y esta correspondencia se encuentra en el presente. Apenas desplazados unos kilómetros, Joana y Enrique
actuaban entre Torrefarrera y Torre-serona, ambos municipios muy en el entorno de Lleida. Benavent, en el momento presente, también en otro de estos municipios, tiene a consecuencia de esa tarea que lleva realizándose desde tantos años una respuesta no menos significativa. Tratándose de ser un municipio de apenas 1.500 habitantes, tiene la capacidad en su jornada espiritista, que celebra todos los años, de reunir en el entorno de los salones que son cedidos por el ayuntamiento de esa población, tiene la capacidad de reunir a más de 100 personas en su auditorio, a través de todos los conferenciantes que ellos tan bondadosamente siempre invitan, para que el mensaje del espiritismo prosiga llegando a unas tierras que de por sí siempre han sido ricas en espiritualidad. Y consecuencia de ello es que no hay sitio, no hay lugar que se quede sin testimonio. No muy alejado de este punto, dentro de nuestro país, también nos seguimos recordando de uno de los mayores pioneros que de principios del siglo XX tuvo también España en materia de espiritismo, referente mundial, por cuanto desde Brasil se sigue añorando y venerando la figura de Miguel Vives, al que llamaban el profeta de Tarrasa, al que inaugurara la primera federación espiritista en España, y a que además fuera fundador del Centro Espiritista Fraternidad Humana en Tarrasa. A él se debe un saludo no menos extraordinario en el primer Congreso Espiritista Mundial que se celebraba en Barcelona en el año 1888. Para nosotros, desearía que fuera un clásico el saludo que él proporciona a todos los oyentes personalmente al Congreso, y son palabras que tienen su eco en la inmortalidad y en la eternidad. Esas palabras de su discurso en el primer Congreso Espiritista Mundial en Barcelona en 1888 eran respecto al espiritismo. Él proclamaba que su deber era levantar al abatido, hacer creer al que duda, llevar al ánimo los más grandes consuelos y las más supremas esperanzas. Transformaba los vicios en virtudes, el egoísmo en caridad, la desesperación en tranquilidad. Llevaba a los hombres la más amplia tolerancia para fusionar todas las escuelas y todas las religiones bajo los grandes principios de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el progreso infinito, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados. Estos son nuestros únicos credos, conjuntamente, sin olvidarnos, por lo tanto, de que el espiritismo no solo es el mejor explicador que hemos encontrado en torno de las enseñanzas del Evangelio de Jesús, sino que además nos levanta el velo de todas las condiciones de las que acabamos de mencionar en estos momentos.
y está siendo llamado en estos momentos a la humanidad para que sea una de sus bases, una de sus fuentes de regeneración del género humano. En un momento en el que estamos evaluando todavía las consecuencias en nuestro país, pero de alcance mundial, acerca del virus por el que somos visitados, no podemos olvidarnos de aquel que también a nivel mundial azotó prácticamente a todo el planeta y que en apenas 2 años se llevó solamente a través de la muerte por causa de la gripe española en el entorno de 40 millones de habitantes de este planeta. En España fueron en torno de los 300.000 las muertes que tuvimos. Con todo y revistiendo aquella gravedad al respecto de lo que estamos teniendo en el momento presente, parece que las proporciones, afortunadamente, no serán en absoluto las mismas. Y sin embargo, lo que el presente coronavirus-19 está a punto de conseguir, seguramente marcará un hito en la historia de la humanidad. Apenas hace esos 100 años, no había en el mundo buena parte de todos los avances técnicos, científicos, médicos, de que disponemos en el momento presente. Y sin embargo, las consecuencias han buscado ser de otra naturaleza. Gracias al avance tecnológico, científico, médico, pero no solo a esto, también a que el planeta, la humanidad, ha desarrollado en el curso de este siglo un gran avance en los aspectos morales y espirituales, aunque parezca que las estadísticas y la realidad, sobre todo la realidad tan sumamente destacada por los medios de comunicación, que nos quiten por completo la razón en lo que estamos aseverando. Pero no podemos por menos que seguir desarrollándonos en esa vía de progreso moral adquirido. De lo contrario, no sería posible que las consecuencias del virus presente no acabaran teniendo mayores proporciones, que tal vez, no vayamos a discutir lo contrario, puedan todavía presentarse, aunque buena parte de la humanidad, de una forma extraordinaria, está trabajando para que esto así no se produzca. Solamente en nuestro propio país podemos dar una mirada a nuestro alrededor y veremos la respuesta masiva que ha habido en 2 de los grandes frentes a los que hemos hecho barrera incontenible para que el virus no siguiera avanzando más desproporcionadamente. De un lado, los servidores públicos, la clase médica, enfermeros, celadores, vigilantes, de la limpieza, en todos los hospitales. No ha habido un lugar en el que cualquiera que hubiera podido desarrollar el juramento hipocrático no hubiese estado a la altura de las circunstancias. No lo ha habido. Prueba de ello han sido los más de 50.000 profesionales de la medicina que hemos tenido en nuestro país que se contagiaron. Se contagiaron no precisamente por quedarse en sus hogares,
sino por estar luchando en primera línea la batalla en contra del coronavirus, para que ninguno de nosotros, todos aquellos que formamos parte de la población que nos recluimos en nuestras casas, orientados por ello, gracias a las decisiones de las autoridades sanitarias, obedecimos, respondiendo y comprendiendo el momento de grave responsabilidad que todos asumíamos si acaso no obedecíamos esas directrices sanitarias. Ellos, los servidores públicos, los bomberos, la policía, todos aquellos que han tenido los servicios de limpieza pública, todos aquellos que han tenido que salir igualmente a la calle para seguir prestando el servicio a la sociedad, habiéndolo hecho, consiguieron seguir comportándose como héroes. No menos así también la población hacinada o confinada en sus casas. A pesar de lo que pueda haber supuesto para muchos temperamentos, para muchos caracteres, para la población infantil, para la población juvenil, no habituados precisamente al refugio del hogar, por cuanto de las características que nuestra sociedad ha mantenido en todos estos últimos años, ha sido una muy curiosa, y es la de llenarnos absolutamente todos, padres, educadores, profesores, maestros, profesionales de la medicina, de la mente y del cerebro, educadores físicos, todos sin distinción, yendo a parar al mismo punto de que era muy menester también que los hijos, después de sus horarios escolares, pudiesen abordar actividades extraescolares. Actividades tales que a todos, a los padres, por las dificultades que suponía para todos nosotros mantener el hogar en lo económico, y profesionalmente, laboralmente comprometidos con nuestros trabajos de un modo más desorbitante que de lo habitual, para poder mantener en pie todo el edificio que tratábamos de desarrollar en cuanto a las familias y a los hijos, que duda cabe, teniendo que obedecer frente a todas estas actividades tan bien recomendadas y recomendables por parte de los organismos competentes. A todos, por lo tanto, vengo a referir que estábamos completamente abocados a la exteriorización de nuestros hogares. Apenas pisábamos nuestros hogares. Apenas sí teníamos trato y contacto entre todos nosotros, por más que viviésemos en un mismo techo, bajo un mismo techo, en la misma intimidad doméstica, solo que, llevados por la vorágine de tantísima actividad, todos nos habíamos habituados a ver y a contemplar que esto era lo natural. Pues bien, es para notar que el virus presente no tenía para la humanidad, no tiene para la humanidad las mismas consecuencias que el virus que mencionábamos al principio. En aquel entonces podía tratarse de las desencarnaciones masivas, colectivas, de las que también el libro de los espíritus nos habla y nos destaca, cuando es necesario que se produzcan todos estos acontecimientos, que son pruebas que proporcionan al hombre ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, y le ponen en condición de desplegar sus sentimientos de abnegación, de desinterés y de amor al prójimo, si no está dominado por el egoísmo. Esta es la respuesta a la pregunta 740 que dan los espíritus en torno de las calamidades destructoras. Pero seguimos queriendo hacer notar la diferencia de este nuestro virus con el virus anterior. Y es que el presente
dado que la humanidad alcanzó otros niveles de progreso moral y espiritual, persigue otros objetivos. No es la necesidad de la desencarnación en masa, como podremos ir anotando y comprobando, porque no es la misma necesidad de progreso espiritual ahora que en aquel entonces. Solamente es menester destacar una circunstancia, y es que en los años 40, en plena lucha por el maestro hindú Mahatma Gandhi, existían en el mundo una población en habitantes que en torno de los 80 y algo de años que transcurrieron, aumentó por 3 veces la población mundial. Frente a los 7.500 millones de habitantes en torno que podemos estar en el momento presente. Es que las circunstancias, no siendo las mismas, abocan a la población a nivel mundial para la consecuencia de otro tipo de objetivos. Los objetivos los hemos visto bien marcados, los hemos descrito hace unos instantes, y las autoridades sanitarias seguían recomendándonos y siguen recomendándonos precaución y prudencia, con el fin de no dar espacio y lugar a reavivarlo. Porque la diferencia de este virus, cuya mutación parece que sea mucho más incesante que lo que son los virus que hemos conocido anteriormente, tiene otro objetivo. Es el de reconvenir, con el fin de que la humanidad no se estanque en la procura de los valores morales y espirituales que ha conseguido alcanzar, en la convivencia, en la transmisión en torno del conocimiento, en el intercambio que realizamos a nivel comercial, a nivel social, entre las gentes de todos los países, y por sobre todo a todos los que nos ha correspondido la confinación en nuestros hogares nos ha traído un premio. Hemos descubierto en muchos de los casos, aún y a pesar de aquellas dificultades de los hijos en las distintas edades de la infancia y la adolescencia, en la que tal vez por causa de algunos caracteres, algunas condiciones, algunas situaciones, podía ser mal recibido ese confinamiento, y finalmente, a base de los días del mismo, nos ha correspondido saber extraerle otro tipo de beneficios. Conocernos más, mejor, más cercanos, más próximos. Hemos conseguido averiguar, los hijos jóvenes, que teníamos papás en la casa, y los papás se han dado cuenta de su progenitura, que había que desarrollarla desde otro orden, desde la cercanía, desde la proximidad. Porque amigos, amigas, solamente es desde esta, y tratando de vencer las dificultades, los obstáculos que tenemos dentro de nosotros mismos, y tratando a la vez que esto, conforme nos encontramos con el que tenemos enfrente, de entender mejor sus posiciones, sus pensamientos, sus alegrías, sus tristezas, sus anhelos, sus esperanzas. Tratar de entenderlas, de oírlas y de escucharlas, con el fin de valorarlas. Y ahí descubramos, oh milagro, que podemos tener muchas más posiciones que nos acerquen que no que nos alejen. Alejados estábamos ya, en estas últimas décadas, en especial en estas 2 últimas generaciones, en donde tantas dificultades hemos observado que había y teníamos para llevar los hogares adelante.
Sin embargo, otro de los beneficios a que nos está conduciendo el momento presente es a descubrir que tal vez aprendemos a poder pasar sin estar rodeados de tanto confort material o de tanto como desde nuestro mundo exterior nos habíamos rodeado. Es el autodescubrimiento. Es una llamada de atención para que no solamente evitemos quedarnos estancados en nuestras posiciones, en nuestras concepciones, en nuestras ideologías, pensar lo mismo que apenas hace un par de décadas es inadmisible. En el conocimiento espiritista, los que tienen pasos más avanzados que todos nosotros nos advierten desde el lado espiritual superior. Todo punto de vista que no ha conseguido renovarse, regenerarse a lo largo de 3 años últimos es porque permanecemos en un estancamiento. Para impedir que nos estanquemos, para tomar la decisión determinante de poder seguir avanzando en pro de nuestro propio progreso espiritual, ha aparecido la necesidad de entender que tenemos de progreso moral y espiritual, ha aparecido el coronavirus. Es de misericordia divina, porque además también veamos la posibilidad de aviso que se nos es ofrecido por todas estas circunstancias, que de haber encontrado a la humanidad, a esta humanidad, con un grado mayor de amor, evitar que nos estanquemos. El coronavirus nos advierte, dado el momento presente que en los avances científicos, los puntos en que los técnicos en virología, para impedir que se siguiera produciendo este estancamiento, decíamos que ha sido menester el momento presente para seguir retomando nuestro interés por el progreso moral y espiritual. Si este virus hubiese encontrado a la humanidad con unas dosis mayores de bondad en los corazones, probablemente hubiera pasado sin mayor trascendencia. Y es que solamente es menester que nosotros modifiquemos lo que a lo largo de estos 2 meses y medio que llevamos hemos conseguido ir descubriendo. Sin ir más lejos, tenemos la oportunidad de constatar que nunca como ahora en el mundo se hubiera dado la divulgación en la cantidad y en la calidad en torno del espiritismo como se está produciendo en estos momentos. Recordamos hace muy escasas fechas, teníamos oportunidad de asistir a la conferencia que Edivaldo ofrecía al mundo sajón, a los ingleses, al Reino Unido, su conferencia desde la Mansión del Camino. En un determinado momento, observando la estadística de la cantidad de visitantes o de la cantidad de video oyentes que estábamos conectados, estuvimos apercibiéndonos que había 20.911 personas conectadas en el mismo acto y en directo. Pero no solamente ha sido así. En nuestro país, en el movimiento espiritista de nuestro país, se ha producido también por decenas de oportunidades la de inaugurar una etapa distinta en la divulgación del espiritismo. Los espiritistas a los espiritistas nos cumple una tarea, cual fuese designada por Jesús, con el fin de que supiésemos
desarrollarla. Era el orar, hablar con Dios, la causa primera de todas las cosas. A ese Dios que en lo íntimo todos, sin excepción, tenemos capacidad y oportunidad de asistir, apenas dándonos la oportunidad de asistirnos a nosotros mismos interiormente, con el fin de que supiésemos rogarle, pedirle, en favor de los demás. Dado que la doctrina de los espíritus ha traído a tantas vidas, millones de vidas, la oportunidad para reflexionar, la calma que mitiga la ansiedad, la paz que trae sosiego al espíritu desesperado, la esperanza de vida acerca de aquellos que han perdido seres queridos, desde lo más íntimo y de lo más profundo, a padres que han perdido por accidentes a sus hijos, a hijos que han perdido en edades muy tempranas a sus padres. A esas respuestas que el espiritismo ofrece, al espiritista le cabe una condición: implorarle a Dios, con el fin de que semejante doctrina consoladora, que desarrolla perfectamente a la luz de la razón, del análisis, del estudio, de la investigación, los mejores conocimientos en torno de lo que estamos hablando, por ser y tratarse de ser el consolador prometido por Jesús, le rogamos con el fin de que pueda tener la mayor implantación por la humanidad. Dado que espíritus lo somos todos, en ambos aspectos de la vida extrafísica, el mundo de los desencarnados, como así nos lo designa el espiritismo, y el mundo de la física, de lo material, el mundo de los encarnados. Todos siéndolo, no podemos perder de vista que esto nos iguala por completo. Hemos de acabar concibiendo en el curso de nuestras sociedades modernas un pensamiento que tiene que abarcar todos los órdenes de la vida social. Y es que pertenecemos a una única especie, la especie del Homo, la especie del hombre. Desde nuestros más lejanos antepasados, desde nuestra abuela, como así ha sido llamada, de la humanidad, Lucy, encontrada ya en la década de los años 70 en África. Desde aquel entonces, remontándonos a 3,5 millones de años atrás, hasta el momento presente, la ciencia antropológica designó a todos con la clase Homo, pertenecientes a la misma especie. ¿Qué significa? Especie humana. La especie humana no entiende de posiciones, de puntos de vista, de credos religiosos, de colores de piel. Estamos hablando desde todos los puntos de vista que la antropología es capaz de abrirnos, incluso la propia biología, siendo como estamos todos constituidos por las mismas células, por los mismos átomos. Significa que todo lo demás son puntos de avance en el progreso en todos los órdenes y en todas las escalas. Los que se abren a continuación son puntos de vista muy particulares y muy personales, que son los que designan las diferentes escuelas, las diferentes concepciones filosóficas, las diferentes escuelas materialistas, espiritualistas, las diferentes religiones. Todo ello, sin embargo,
siempre dado por la misma especie, la humana. Es un claro mensaje al entendimiento, es una llamada al orden que en momentos como el presente puede ofrecernos mejor reflexión para poder seguir avanzando en el entendimiento común. En apenas todo lo que se desglosa a partir de ahí y que no consigue hacernos llegar a ese entendimiento es porque no nos hemos dedicado tiempo para sentarnos con el amigo, con la amiga, con el vecino o con el opositor con el que no estamos concluyendo con las mismas ideas, pero que haciéndolo, como hemos estado observando en el entorno de estos 2 meses y pico que ya pasaron, y hemos descubierto que haciéndolo estamos consiguiendo alcanzar otras concepciones en nuestro mundo interior. Porque llegado a este punto, se trataría de alcanzar una narración, cual encontramos, como citaré al final, en uno de los pasajes de uno de los escritores que tenemos en el acervo del espiritismo. Se titula La mujer y la resurrección. Las alegres aguas del Tiberíades se aquietaban. Lentamente, como tocadas por una fuerza invisible de la naturaleza, cuando la barca de Simón, conduciendo al Señor, llegó dulcemente a la playa. El viejo apóstol, abandonando los remos, dejaba notar en los trazos fisionómicos las contradictorias emociones de su alma, mientras Jesús lo observaba, adivinando sus más ocultos pensamientos. Viene a ser algo bastante parecido a nuestros estados de ánimo y a nuestras concepciones acerca del mundo y de las personas que tenemos en la actualidad. ¿Qué sucede, Simón?, le pregunta el maestro con esa mirada penetrante y amiga que él tenía. Sorprendido con la palabra dirigida a él, Cefas hizo percibir por un gesto sus recelos y sus aprensiones, como si encontrase dificultad en los umbrales de la nueva idea, en su ancho camino de amor, de luz y de esperanza. Por cuanto se trataba de atender al programa que Jesús proponía para los apóstoles en esos momentos y que iría a repercutir por los siglos en la humanidad. Maestro, respondió con timidez. La ley que nos rige, se refería a la ley mosaica, manda lapidar a la mujer que pervirtió su existencia. Conociendo anticipadamente el pensamiento del pescador y observando sus escrúpulos en retirarle una leve advertencia, Jesús le respondió con dulzura. Casi siempre, Simón, no es la mujer la que se pervierte a sí misma, es el hombre el que le destruye la vida. Entretanto, redarguyó el apóstol respetuosamente, nuestros legisladores siempre ordenaron severidad y rigor con las caídas. Observando nuestras costumbres, Señor, es que temo por vos, acogiendo tantas meretrices y mujeres de mala vida en las predicaciones del lago Tiberíades. Nada temas por mí,
Simón, porque yo vengo de mi Padre y no debo tener otra voluntad, a no ser la de cumplir sus designios sabios y misericordiosos. Así se manifestó el Maestro lleno de bondad, y extendiendo la mirada compasiva sobre las aguas, levemente onduladas por los vientos del crepúsculo, continuó en una mezcla de energía y dulzura. Pero, escucha, Pedro, la antigua ley manda apedrear a la mujer que fue pervertida y desamparada por los hombres. Sin embargo, también determina que amemos a nuestros semejantes, como así está incluido en el decálogo de la ley de Dios, como a nosotros mismos. Y mi enseñanza es el cumplimiento de la ley por el amor más sublime sobre la tierra. ¿Podríamos culpar a la fuente cuando un animal ensucia sus aguas? De acuerdo con la ley, debemos amar a una y a otro, ya sea por la expresión de su ignorancia o sea por la de sus sufrimientos. Y el hombre es siempre débil y la mujer siempre sufridora. El viejo pescador percibía la exhortación con un nuevo brillo en los ojos, como si fuese tocado en las fibras más íntimas de su espíritu. Maestro, respondió, altamente sorprendido, vuestra palabra es la revelación divina. ¿Queréis entonces decir que la mujer es superior al hombre en su misión terrestre? Una y otro son iguales frente a Dios, esclareció Cristo amorosamente. Y las tareas de ambos se equilibran en el camino de la vida, complementándose perfectamente, para que exista en todas las ocasiones el más santo respeto mutuo. Todavía necesitamos considerar que la mujer recibió la sagrada misión de la vida, habiendo avanzado más que su compañero en el camino del sentimiento, está por eso más cerca de Dios, que muchas veces le toma el corazón por instrumento de sus mensajes. Llenos de sabiduría y misericordia, en todas las realizaciones humanas hay siempre el trazo de la ternura femenina, levantando obras imperecederas en la edificación de los espíritus. En la historia de los hombres solamente quedan los nombres de los políticos, de los filósofos y de los generales. Todos ellos son hijos de la gran heroína que pasa en el silencio, desconocida de todos, muchas veces dilacerada en sus sentimientos más íntimos o exterminada en los sacrificios más pungentes. Pero también Dios, Simón, pasa ignorado en todas las realizaciones del progreso humano, y nosotros sabemos que el ruido es propio de los hombres, mientras que el silencio es de Dios. Síntesis de toda la verdad y de todo el amor. Por eso, Simón, las mujeres más desventuradas aún poseen en el corazón el germen divino para la redención de la humanidad entera. Su sentimiento de ternura y humildad será, en todos los tiempos, la gran guía para la iluminación del mundo, porque sin el tesoro del sentimiento, todas las obras de la razón humana pueden parecer como un castillo de falsos esplendores. Simón Pedro
Escuchaba al Maestro, tomado de profundo deleite y santificado fervor de admiración. Tenéis razón, Señor, murmuró, humilde y satisfecho. Sí, Pedro, tenemos razón, replicó Jesús. Y será aún a la mujer a quien confiaremos la misión más sublime en la construcción evangélica dentro de los corazones, en el supremo esfuerzo de iluminar el mundo. El apóstol del Tiberíades escuchaba las últimas palabras del Divino Maestro, tomado de sorpresas. Se conservó, no obstante, en silencio, ante la dulce sonrisa del Mesías. Muy distante, el último beso del sol agregaba un reflejo dorado en la sábana móvil de las aguas que las claras corrientes del Jordán enriquecían. Simón Pedro, fatigado de las labores diarias, se preparó para descansar, con su alma iluminada por las nuevas revelaciones de la palabra del Señor, las cuales, llenas de luz y esperanza divinas, disipaban las oscuridades de la ley de Moisés. Hubieran transcurrido, mientras tanto, los días del Calvario, del doloroso final, en cuya cruz de indesignable martirio se sacrificó al Maestro por el bien de todos. Se sacrificó el Maestro por el bien de todos los hombres. Penosa situación de duda reinaba entre la pequeña comunidad de los discípulos. Casi todos habían vacilado en una hora extrema. El frágil razonamiento del hombre luchaba por comprender la finalidad de aquel sacrificio. A fin de cuentas, ¿no era Jesús el Mesías? ¿No era el poderoso Señor, Hijo de Dios, que habían consolado a los tristes, resucitado muertos, sanado enfermos de molestias incurables? ¿Por qué no conjuró la traición de Judas con sus fuerzas sobrenaturales? ¿Por qué se humilló así, sangrando de dolor en las calles de Jerusalén, sometiéndose al ridículo y las burlas? Entonces, el emisario del Padre Celestial debía ser crucificado entre dos ladrones. Un poco al tanto de todo lo que se levanta en momentos como en el presente, que hemos tenido a través de las conductas felices de los millones de personas que destacábamos al principio, aquellas que parece que ahora vienen a contradecir esta condición, la de las personas irreflexivas, que en momentos de exaltación, de extremos, tal vez no tan cercanos a la lucidez necesaria, a la prudencia y a la cautela que deberíamos de seguir observando, estamos contemplando de que se levanta por doquier la controversia y la discusión. Es un poco como el momento presente lo que estamos relatando de este encuentro con las dudas de Simón Pedro al respecto de la humanidad equivocada. Mientras todas estas cuestiones eran examinadas en ese entonces de boca en boca, el recuerdo del Mesías quedaba relegado a un plano inferior, olvidado su ejemplo y la grandeza de sus enseñanzas. El barco de la fe no zozobró completamente, porque allí estaban las lágrimas del corazón materno, traspasado de amarguras. María,
Sin embargo, el Mesías revivido observaba la incomprensión de sus discípulos, como el pastor que contempla su rebaño desorientado. Deseaba hacer oír su divina palabra dentro de los corazones atormentados. Pero solo la fe ardiente y el ardiente amor consiguen vencer los abismos de sombra entre la tierra y el cielo. Y todos los compañeros se dejaban abatir por las ideas negativas. Era el momento en el que estaban todos los discípulos reunidos, a la espera, a la guarda de que se produjera el tercer día, en donde había de realizarse la resurrección del Maestro. Sin embargo, muy de mañana de ese tercer día, la ex pecadora de Magdala se acercó del sepulcro con perfumes y flores. Quería aún, otra vez, contemplar al Maestro adorado, para cubrirlo con el llanto de su amor purificado y ardiente. En su corazón estaba aquella fe radiante y pura que el Señor le enseñó, y sobre todo aquella dedicación divina con la que había podido renunciar a todas las pasiones que la seducían en el mundo. María Magdalena iba a la tumba con amor, y sólo el amor puede realizar los supremos milagros. Estupefacta por no encontrar el cuerpo, ya se retiraba entristecida para dar cuenta de lo verificado a los compañeros, cuando una voz cariñosa y suave exclamó dulcemente a sus oídos: María. Ella pensó: estoy siendo amonestada por el jardinero. Sin embargo, en instantes conseguía reconocer la voz del Maestro, que la contemplaba con su sonrisa inolvidable. Quiso echarse a sus pies, besarle las manos en un suave transporte de afectos, como hacía en las predicaciones del Tiberíades. Pero con un gesto de suave ternura, el Maestro le indicó. Jesús la alejó, esclareciendo: no me toques, pues aún no fui a mi Padre que está en los cielos. Instintivamente Magdalena se arrodilló y recibió la mirada del Maestro en un transbordamiento de lágrimas de inmensa ternura. Era la promesa de Jesús que se cumplía. La realidad de la resurrección era la esencia divina que daría eternidad al cristianismo. Queridos y queridas, esta promesa se cumplía el 18 de abril del año 1857 y unos 4 años después, con la venida en la primera edición, se confirmaba ese cumplimiento con la llegada del Evangelio según el Espiritismo, resumiendo el Consolador prometido por Jesús a través de Juan Evangelista. Y es de destacar que estamos pronunciando estas palabras en pleno siglo XXI, en pleno año 2020 y en los meses del coronavirus. Significa que dicho mensaje del Consolador prometido es el encargado de modificar la estructura mental y emocional del planeta, todos sin excepción, porque éste nos entrega la certeza de que nuestros seres queridos que ya hicieron el traspaso a la otra vida permanecen. Aquellos que les es permitido por el progreso alcanzado
junto de nosotros, alentándonos, esperanzándonos, dándonos nuevos bríos, mayor fortaleza a nuestras aspiraciones. También no podemos olvidarnos que aquellos que permanecen en nuestro alrededor, en el ambiente psíquico del planeta, algunos también puedan ser nuestros propios familiares que partieron para el más allá, pero cuya condición no les permitió el despertar a esa realidad. Y están junto de nosotros, alimentando la población psíquica en sus desvaríos, en su pesimismo, en su derrotismo. Estamos llamados a permanecer y a saber de la población de ambas condiciones, porque el conocimiento del espiritismo así nos lo desvela. Y siendo de este modo, por la razón y por el análisis, por la fe razonada, no más ya la fe, aquella que ingenua, estaba siendo dirigida por las manos de otros hombres. Aquella fe que todos y cada uno de nosotros disponemos y que podemos seguir trabajando, aumentándola, progresándola a través del estudio, a través del análisis. Sin olvidarnos que el sentimiento y la emoción, ambos, tuvieron respuesta antropológica en nosotros todos, en la especie humana, antes que nuestra parte intelectual, la que acumula conocimientos por doquier, pero que es neutral, y en donde el sentimiento de lo que está bien o de lo que está errado no entra. Le es necesario para ello el sentimiento y la emoción, porque es en donde le indica a la posterior razón en lo que no hemos actuado bien, en lo que es necesario que rectifiquemos, en lo que es menester que procuremos seguir avanzando poniendo la vista delante. El mensaje de alegría, retomando la narración entonces, en la comunidad entera ha llegado. Jesús había resucitado. El Evangelio era la verdad inmutable. En todos los corazones se encontraba una divina embriaguez de luz y júbilos celestiales. Se levantaba la fe, se renovaba el amor, moría la duda y se reerguía el ánimo en todos los espíritus. En la amplitud de la vibración amorosa, otros ojos pudieron verlo y otros oídos escucharon su voz dulce y persuasiva, como en los días gloriosos de Jerusalén o de Cafarnaúm. Desde esa hora, la familia cristiana se movió en el mundo para nunca más olvidar el ejemplo del Mesías. La luz de la resurrección, a través de la fe y el amor ardiente de María Magdalena, había bañado de inmensa claridad el camino cristiano para todos los siglos terrestres. Es por eso, concluye el escritor, que todos los historiadores de los orígenes del cristianismo paran de escribir, asombrados ante la fe profunda de los primeros discípulos que se dispersaron por el desierto de las grandes ciudades para la predicación de la buena nueva, y observando la serena confianza de todos los mártires que se han sacrificado en el rastro infinito del tiempo por la idea de Jesús. Preguntan espantados, como Ernesto Renan en una de sus obras: ¿dónde está el sabio de la tierra que ya dio al mundo tanta alegría como la cariñosa María de Magdala? Es sublime lección que la misericordia divina nos presenta al cristianismo sobre estas bases.
las bases que produjera el encuentro con el conocimiento que le proporcionaba Jesús para que se ejecutara la mayor de las transformaciones en ese ser, confiando de manera plena en todo cuanto Jesús aseveraba ser respecto del reino de los cielos, prometiendo además que dentro de todos y cada uno de nosotros estaba. Eso produjo una remoción extraordinaria en ese ser. Y de conocer los mayores placeres, las mayores facilidades que la época podía proporcionar en lujo y en confort. Admirada, aplaudida por los gobernantes, las gentes más influyentes de su tiempo, renunciar a todo ello y seguir Jesús, como ejemplo para el resto de los siglos en la humanidad, haciéndonos dar cuenta que no importa cuán bajo podamos llegar a caer en nuestro ejercicio del desarrollo moral, espiritual, psicológico e intelectual en todos los órdenes, que el ser tiene entre manos para seguir creciendo. Importa el instante en el que el ser se detiene en esa determinada pendiente, cualquiera que sea. Reflexione cómo nos ha producido estos presentes momentos del coronavirus y determine, una vez hayan podido pasar sus efectos, encontrarse en otra sintonía. Porque esto pasará y será menester que nosotros entremos en otra realidad. Únicamente nos espera la de la fraternidad y la de la solidaridad. Así nos han dado el ejemplo a nivel mundial la clase médica en todos los órdenes. Queridas hermanas, queridos hermanos, amigas, amigos, mucha paz y gracias por tanta paciencia. Muchas gracias, Santi, por tu explicación. Ahora los que quieran hacer una pregunta, el Javier las coordinará hacia Santi. Buenas tardes a todos, buenas tardes Santi, gracias, porque se nos ha pasado una hora y mucho sin darnos cuenta. Tenemos alguna pregunta escrita. Dice Josep, si el virus afecta en mayor o menor medida según el grado moral del individuo, pregunta, ¿por qué está afectando más al grupo de población de mayor edad? ¿Santi? El grupo de población de mayor edad, entre los que mi juventud ya me permite que me encuentre, realmente, en líneas muy generales, obedece a que todos nosotros, por la natural decrepitud de la naturaleza, estamos siempre más proclives a poder adquirir una enfermedad contagiosa. Debemos reconocer que nuestras defensas disminuyen, que nuestra irrigación de sangre al cerebro no es con la misma vitalidad. Los trombos es en las edades en que se pueden producir con mayor incidencia, en el corazón, en el cerebro o en alguna de las articulaciones inferiores, a través de las venas de las arterias encargadas de conducir la sangre sobre todo al cerebro. En el aspecto moral y espiritual, es una fase en nuestra edad en la cual tenemos que mantener
un nivel de atención y de vigilancia acerca de nosotros mismos, vamos a esa disminución de fuerzas. En la etapa de la educación a lo largo de los años, nosotros ya no disponemos de las mismas energías para corregir y educar. Por ejemplo, en el caso de que en torno de los 70 años uno pudiera llegar a ser padre de nuevo. No es la misma la energía, la capacidad, la visión que pudiera tenerse con 40 años menos, en la edad en la que yo tuve a mi primer hijo, a los 30 años. Luego, en general, esas fuerzas disminuyen, tanto en los aspectos psicológicos, mentales, nos pueden más determinadas situaciones emocionales por la falta de esas mismas defensas. De ahí que necesitemos aumentar, si cabe, nuestro nivel de seguridad en cuanto a nuestra salud. Y, por ejemplo, por relatar mi propio caso, recientemente he cumplido los 69 años. Hoy yo me veo en la necesidad de tener una vigilancia mayor acerca de mi carácter, de mi temperamento, que cuando estaba con 30, 40 años menos. Apenas dejaba que circulase la vida por su natural y el temperamento también, porque las energías estaban por todas partes. En el momento presente, en esa disminución de esas defensas, ahí hay que permanecer con mayor atención. Es el momento de una alimentación en lo sólido, en lo líquido, en lo mental, en lo espiritual, con mayor cuidado, porque estamos más proclives a poder alcanzar cualquier enfermedad. Si además la persona no dispone de medios que puedan neutralizar, que puede ayudar, y mucho, no podemos imaginarnos cómo llega a ayudar a la persona a llevar una vida con otra templanza, cuando la persona cree en una religión o practica una religión. Si es espiritista, tanto mejor, porque en mayores elementos le cabe de autovigilancia y de autodefensa, porque los tiene mayormente a su disposición. Si no lo es en absoluto, a ese tipo de persona los elementos le faltan los más necesarios dentro de esa autovigilancia, dentro de llevar una vida un poco más regulada en muchos más aspectos, y por lo tanto se queda más indefensa. No es extraño pues que en nuestras edades nos alcancen más los virus de toda naturaleza. Muy bien. La próxima pregunta es algo que tenía anotado para hacerla y también coincide con alguien que la ha escrito. Santi, nos has hablado de estancamiento respecto de la sociedad que vivíamos, y entiendo que de este estancamiento también formamos parte de los espíritas, que vivíamos en una zona de confort, o sea, que estábamos aquí como muy bien y todo el mundo hacía sus cosas y nosotros también. Nos has hablado de divulgación espírita, y luego el compañero Josep María, ligando con todo esto, pregunta: ¿crees que después de esta época tan especial tendremos que pensar la difusión de nuestra estimada doctrina con las herramientas digitales que tan útiles han sido o están siendo interpretadas? O sea, que es todo el estancamiento, y la pregunta de si esto también es algo que tiene que movernos a esto, a remover las cosas. Sin duda. Nuestras posiciones también habrán de remozarse.
en ese sentido, aprovechando la explicación muy bien dada en tu pregunta y desarrollada, empezaré así por el final. Tenemos que seguir aprovechando el elemento que la técnica y la ciencia modernas de la comunicación nos han puesto al alcance. Deberemos seguir aprovechándolos, sobre todo en aquellos casos cuyos, de repente, para la celebración de grandes eventos como los congresos, pueda ser difícil por la economía tan sumamente delicada que dará en muchas familias en el presente, sea difícil poder acudir por los gastos que esto pueda suponer. Y que las organizaciones que puedan ir desde una federación espiritista española, hablando de espiritismo, hasta los centros en cada uno de nuestros lugares, podamos aprovecharnos de estos medios que se han convertido en un medio precioso e inestimable por la oportunidad de comunicación que nos ha seguido ofreciendo. Paradójicamente, aquello que parecía que en los últimos años estaba alejando a las personas, cuáles eran esos mismos medios, porque cada cual, quien más, quien menos, se encerraba dentro de sí mismo en función de atender lo que pudiese tener de relación con otras personas distantes, a través de los diferentes canales de comunicación. Paradójicamente, digo que esto ahora se ha revertido en favor. Ese mismo medio, ese mismo teléfono, ese mismo Twitter, o ese mismo Facebook, o ese mismo medio que la técnica ha dispuesto, ahora nos ha unido. Era menester que alcanzáramos este punto para saberle extraer el jugo necesario en cada momento. En cuanto al estancamiento, no me cabe ninguna duda. El estancamiento lo tenía la sociedad en general, por ser difícil que le entraran conceptos como los que pudiera ser los que la moderna ciencia neurológica, psiquiátrica y psicológica ha puesto en nuestras manos desde la década de los años 90, muy en especial años 2000 hasta el 2010. Y de allí para acá, sin ningún lugar a dudas, prosigue aumentando el caudal de conocimientos que nos ofrece acerca de las ciencias de las conductas y del comportamiento. Y estas ciencias no estaban teniendo un buen medio de poder penetrar en la población de forma más masiva. Saber que tenemos en los momentos presentes grandes universidades en el mundo, en diferentes países. Nuestro país no es una excepción, porque en la Universidad de Granada, en combinación con la Universidad de Harvard, existen científicos, psiquiatras, psicólogos, que están investigando en torno del comportamiento a través del estudio neuronal, a través de los modos de medir, a través de escanerizar el cerebro, distintas conductas, distintos comportamientos nuestros, cuando nosotros nos entregamos en meditación y en oración profunda, meditación zen, meditación budista, meditación espiritista, y cómo tener medios, esos técnicos, estos científicos, escanerizando nuestro cerebro, de hacer comprobación como dentro de nosotros existe una relación directa en la iluminación de distintas partes de nuestro cerebro cuando desarrollamos este tipo de prácticas. Y hay un psiquiatra muy en especial, que es Norman Deutsche, que él asegura que la posición de la ciencia psiquiátrica que teníamos en las últimas décadas frente a la conducta, frente al comportamiento, que teníamos en generaciones pasadas, habían llevado a la creencia por más de 400 años de que el ser, alcanzar
la rectificación de determinadas áreas de su carácter, de su comportamiento, de su condición intelecto-moral, no era posible transformarla, porque las neuronas de nuestro cerebro morían conforme a partir de una determinada edad, envejeciendo, estas iban desapareciendo y no reponiéndose. En los últimos estudios encontramos de que en nuestro cerebro existen tantos miles de millones de neuronas que cuando aún pudiera haber alguna parte afectada que impidiese de nuestro lado el poder seguir utilizando esa zona del cerebro, puede seguir siendo estimulada a través de la práctica de la meditación y, como hemos nombrado, de la meditación espiritista, de la meditación budista, de la oración, de las buenas acciones, de la práctica del bien, de la práctica de la caridad. Podemos cambiar determinadas de esas áreas de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Esto lo saben apenas aquellos que están involucrados en este tipo de estudios. Y sin embargo, tenemos la inmensa oportunidad de lo que significa el medio más valioso que en estos momentos dispone la humanidad, y que nació fruto de la necesidad de más de 3.000 científicos en todo el planeta de relacionarse y de intercambiarse entre sí conocimientos. De ahí nació Internet. Tenemos, pues, en ese medio, en Internet, sendos documentales, sendos espacios de conocimiento en donde, sabiendo diferenciar, sabiendo discernir y escoger lo que es menester saber hacer adecuadamente, y tenemos este tipo de conocimiento a nuestro alcance. Médicos como este Norman Deutsch asegura a través de pacientes en su consulta, pacientes que él recibe provenientes de diferentes psicosis, de diferentes neurosis. Incluso habla de Parkinson, de la enfermedad del Parkinson y de Alzheimer, y él, conforme ha escrito en alguna de sus obras, muestra cómo las personas modifican y consiguen corregir determinadas de esas áreas de sus cerebros ya inutilizadas, sin embargo despertando otras a través de estimularlas por este tipo de otras prácticas. No más ya a través de medicación químico-farmacéutica, a través de prácticas de espiritualidad superior como las que el espiritismo recomienda desde sus comienzos. Estábamos estancados, porque esto es menester que hoy se pase a saber por la inmensa mayoría de la población. No importa la edad que tengamos, porque podemos reforzarnos, podemos seguir despertando la ilusión por el aprendizaje, por nuestro deseo y nuestras aspiraciones de aprender, de seguir avanzando, no pueden finalizar jamás, como para permitir que lo que hemos dejado atrás en lo negativo, porque lo positivo hay que seguir alimentándolo, nos pueda arrastrar al estancamiento. Perdón por haberme extendido tanto. Muy bien, Santi. Contestada ampliamente la pregunta. Y la próxima, y creo que será la última, hago una entradilla previa. Nos has hablado de que esta crisis actual de salud no es una desencarnación masiva. Parece que en el programa divino se habla de reconvenir, de que tenemos que renunciar, cambiar el estancamiento, todo eso que has mencionado muy ampliamente. Pero entonces, remontándonos a la última crisis sanitaria importante, la de 1918, la gripe, que se llevó por delante pues muchos millones de personas, siendo que salía Europa y el mundo de la Primera Guerra Mundial 14-18 y que se había llevado también alrededor de 50 millones de personas. Entiendo que pueden ser una desencarnación masiva las dos cosas, ¿no? Sumadas. Entonces,
A partir de la fe ardiente y de la fe razonada, la pregunta es, esa crisis que vivimos ahora, puesto que Dios, lo has dicho, pasa ignorado, que el ruido es cosa de los hombres y el silencio es obra de Dios, esta crisis que vivimos ahora pudiera ser por accidente, por error, haber salido de una mano humana que fuera el instrumento que desencadenara esta crisis. Sé que la pregunta es un tanto delicada, pero está en la calle. Y como está en la calle, nosotros todos somos parte de esta sociedad, pues tu opinión nos ilustraría mucho. Muchas gracias. Gracias por esa confianza. Voy a tratar de despejarlo incluso para mí mismo. En finales del año 1920, la gripe española desapareció como había llegado. Aunque sabemos hoy por las crónicas que actualizaron estos hechos que no fue precisamente en España en donde naciera y que los últimos apuntes señalan en torno del país Estados Unidos y en el seno de su ejército, y que de allí, precisamente por lo que acabas de relatar, se trasladara para Europa y el resto del mundo a consecuencia de la Primera Gran Guerra. Pero desapareció igual que había llegado. Y se abordó el año 1921 y de entonces no volvió a hablarse de otro tipo de gripe o de otro tipo de virus de semejantes características. Aunque en leyes eternas y por lo tanto divinas, y que aunque llegara a encontrarse la evidencia del laboratorio, del error humano, en donde quiera que fuese, hubiera podido producirse, las consecuencias y las circunstancias no dependen de un punto semejante, y todo lo que se desarrolla posteriormente y a continuación. En el pasado, las desencarnaciones masivas obedecían a la necesidad de la ley de causa y efecto, algo que por supuesto ahora también se sigue dando, solo que en aquel entonces dichas encarnaciones obedecían a la regeneración de millones de espíritus que en encarnaciones del pasado mucho más anterior, en todas las guerras fratricidas, por la expansión que ofrecía siempre la posesión de nuevos territorios, la expansión, la conquista de otros países, de otros pueblos a los que se sometía y a los que la guerra llevaba la muerte, la desesperación por doquier, todo tipo de crímenes, todo tipo de traiciones, que los espíritus, pasados siglos, reencarnando y a través de la reencarnación, la justicia divina nos encontraba, nos encuentra y se sujeta a pasar cuentas con nosotros a través de la desencarnación en momentos así desesperantes como son las desencarnaciones masivas. En el momento presente, ¿puede haber alguna similitud? Es para seguir reflexionando. Lo cierto es que, así como todas las grandes enseñanzas de puño espiritualista y de puño espiritista nos indican que la transformación de la humanidad para mejor ya no está en manos de esos grandes acontecimientos en forma de cataclismos. Ya no está tan en la voluntad de producir por la desaparición a consecuencia de una erupción volcánica o de
volcanes, volcanes más grandes que existen en el planeta, como para que se pueda llegar a producir una desencarnación semejante en masa de esa naturaleza. Porque la transformación es dependiente de los aspectos morales, emocionales, psicológicos, espirituales en estos momentos. Y la consecuencia apunta más bien por aquí, porque el tiempo, el espacio para dedicarnos al estudio, Dios nos lo ha puesto en nuestras manos. Las facilidades, los medios nos los regala por doquier. Porque, como bien nos dice el Evangelio y Jesús, Dios no quiere la muerte del infractor, sino que lo quiere para su realización, para el desarrollo de la vida eterna. No es, por tanto, más el Dios que pune, el Dios vengador, cuyos conceptos han de estar más que superados. Es el trampolín en estos momentos para poder coger en nuestras propias manos las riendas de nuestra propia voluntad y dirigirla de la forma más eficaz, aprovechando todos los instrumentos de aprendizaje y de conocimiento para poder seguir avanzando. No son las mismas las consecuencias. La transformación ahora es moral. La guerra está en nuestro interior. La guerra nuestra interior se llama envidias, celos, críticas, maledicencia, odios, rencores. Aquel tipo de debilidades que todos por la misma condición humana sabemos de ellas. No hay distinciones de razas. Con cualquiera que pudiéramos encontrarnos, la capacidad de reacción frente a un estímulo que puedas ofrecer a alguien en una forma de palabra ofensiva, no tengamos cuidado que encontraremos la justa respuesta. Pues bien, esa capacidad anida en todos. Esas son las guerras de que nos fueran anunciadas, como teníamos oportunidad de decirlo hace mucho. Este es el Armagedón. Esta es la última batalla. Y esta última batalla, queridas y queridos, está dentro de nosotros mismos.